Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Producción Animal. En esta oportunidad, todo lo referido a la actualidad y lo que sucede en la industria, tanto en el sector agropecuario como en la industria cárnica. Vamos a hablar con dos referentes del sector. Por un lado, Carlos Achetoni, el presidente de Federación Agraria, que nos cuenta todos los detalles, se desvincularon o no de la mesa de las carnes. Y por otro lado, tenemos a el director ejecutivo del Rosgan, Raúl Milano. Ahora sí, damos comienzo a este programa y vamos a ver la primera nota con Carlos Achetoni. Ahora en comunicación virtual con Carlos Achetoni. Él es el presidente de Federación Agraria Argentina y también uno de los integrantes de la mesa del ONCE. Por ende, no podemos dejar de preguntar qué ha sucedido con el gobierno nacional luego de que se hayan desvinculado tanto de la mesa de las carnes como del Consejo Agroindustrial y todas las mesas que están relacionadas a él. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Bueno, fuerte decisión, pero importante y donde se muestra el compromiso que ustedes tienen con el sector en función de la falta de compromiso del gobierno respecto de lo del cierre de las exportaciones, retenciones, entre otros temas. Sí, en realidad nosotros decidimos de salir del Consejo Agroindustrial, no hemos salido de la mesa de las carnes, ni de trigo, ni de maíz. Decidimos de salir porque obviamente teníamos, desde que iniciamos todas las distintas entidades que lo conformaron, la visión de generar un mayor impulso para tener mayor producción, mayor generación de valor agregado y de empleo, y a su vez tener mayor ingreso de divisas. Pero conforme se fueron dando las discusiones nos fuimos dando cuenta de que lamentablemente la parte primaria era la que menos se estimulaba, la que menos peso se le sacaba de retenciones, de distintos impuestos, y lamentablemente si no se desafecta impositivamente va a haber poco estímulo, y en el transcurso del tiempo vimos que el gobierno iba tomando decisiones totalmente contrarias a las que necesita el sector, y es como que estábamos convalidando ciertas situaciones, y entonces decidimos, primero porque era incómodo para nosotros, y segundo incómodo para el entorno de todas las otras entidades, soportar esa confrontación o esa situación que evidenciábamos dentro del Consejo Agroindustrial. Decidimos de salir y obviamente mantener toda la intención de generar trabajos conjuntos con los distintos sectores y poder tener ese frente tan importante que tiene Argentina, que es el sector agroindustrial. Pero bueno, lamentablemente no se iban dando las situaciones, y con el gobierno lo que tenemos es una firme intención de marcar las cosas que están mal. Nosotros no estamos jugando a una situación política, sino que estamos buscando políticas públicas para el sector, nada más. Pero vemos que muchas de las decisiones tienen un contrasentido, lamentablemente van a contramano de lo que necesita el productor, y van a contramano de Pampa Húmeda, y totalmente alejados de lo que es la economía regional y la gran necesidad de asistencia para poder generar ese entramado rural que lamentablemente se está deteriorando mucho. Sí, además de esta coyuntura y lo que se está viviendo en la situación macroeconómica, se le suman las inclemencias climatológicas, sequía, ola de calor, en algunas zonas granizo, y todo esto perjudica enormemente las producciones. Sí, sí, esto lo venimos reclamando siempre en todos los gobiernos, y eso nos da, digamos, cierta autoridad para elevar la voz, porque lo vimos desfasado al fondo de emergencia cuando estaba Macri, lo seguimos viendo desfasado hasta el momento, lo reclamamos en cada reunión de emergencia que había, porque antes de que pasara toda esta situación de sequía ya estábamos reclamando. Cuando llegó el tratamiento del presupuesto, le pedíamos al Congreso de que
de elevar al fondo de emergencia, sin saber de que podía suceder todo esto de la sequía y los efectos que tuvo, las lluvias intensas y los efectos que ha tenido, el granizo, las heladas, los incendios. Y se necesita también trabajar sobre un seguro multirriesgo, un seguro integral que realmente le dé garantías al productor a la hora de invertir, porque se invierte muy mucho, se invierte en la Argentina alrededor de 10.000 millones de dólares, y no es un tema menor poder asistir a aquellos que realmente pierden todo y darle las garantías de que puedan seguir adelante a pesar de un bache productivo. Y otro tema que nos tiene muy, muy preocupados es que no estamos dando las condiciones para que haya más arraigo. Al contrario, estamos haciendo todo lo posible porque haya desarraigo, porque no hay seguridad, no hay infraestructura, no hay caminos, no hay conectividad, ni de celular, ni de internet. Y son condiciones básicas para que la gente, la juventud principalmente, apueste al campo y se quede en el campo. Bueno, entre los temas que supuestamente se van a abordar en el Congreso Nacional, hablaron de la ley de biocombustibles, hablaron también de incluso de la plantación de cannabis, pero en ningún momento se habló ni de todo lo que se está viviendo en cuestiones de caminos rurales, infraestructura, conectividad, ni tampoco se habló de el tema de retenciones, que es algo muy pedido por el sector. Ese parece que va a ser un tema ignorado por ellos. Nosotros vamos a tratar de instalarlo de todos modos. Ya si la política en su conjunto lo quiere ignorar, estaría ratificando un paso más de todos los errores que ha cometido la política y toda la deuda, siempre lo digo, la deuda que tiene la política con la democracia y con el pueblo argentino es tremenda, porque sinceramente no han sabido aplicar esa tremenda erogación de dinero que ha hecho el campo en estos 20 años a través de las retenciones, y haberle mejorado la vida al conjunto de los argentinos, pero no dándole asistencia, subsidios. Hay que arreglarles la caña de pescar, es lo que pedimos para las economías regionales. Tratar de arreglar la caña de pescar y no dar pescado porque al otro día te piden pescado nuevamente. Entonces yo creo que hay mucha gente que hay que volverla a la cultura del trabajo, que recuperen la dignidad, porque un pueblo digno va a elevar la condición del político y le va a dar la posibilidad de ser dignos políticos y no gente que se está corrompiendo y que está enriqueciéndose en virtud de la pobreza del pueblo. Yo creo que ahí está la clave de que la Argentina salga adelante. No es que no tenga condiciones geográficas, climáticas, las tiene todas. Lo que falta es honradez en la administración de este país. Está más que claro, Carlos. Me gustaría saber respecto del sector que usted representa, que tiene que ver con las economías regionales, puntualmente la agricultura y la ganadería familiar. Con todo esto del cierre de las exportaciones, se vio muy afectado y sobre todo los pequeños y medianos productores ganaderos que tuvieron que desplazarse incluso hacia otras actividades. ¿Qué les llega a ustedes y cómo sobreviven aquellos que tienen pequeñas parcelas o pequeñas cantidades de cabezas de ganado? Bueno, nosotros siempre, mucha gente, o hasta incluso el sector de los medios de comunicación, se preguntan qué hace Federación Agraria con Rural o con otras entidades reclamando. Y es que lamentablemente cualquier medida que ha tomado el gobierno de esta índole, a los primeros que afecta, a los que más afecta y muchas veces hace que salgan del circuito es a los pequeños y medianos productores. El productor, la ganadería ha sumado gran cantidad de eficiencia, porque dicen no ha tenido eficiencia en estos años y no ha sabido incrementar. No, venimos de haber perdido casi 12 millones de cabezas por una misma decisión, la tratamos de corregir, volvimos a impulsar la ganadería, hemos restituido el stock,
pero hay una situación diferente. Las mejores tierras se han transformado ahora en agrícolas y ha desplazado a la ganadería hacia de peores condiciones. Y aún así seguimos manteniendo la cantidad de cabezas y con la intención, si no nos ponen el pie encima y no nos ponen trabas, de sumar mayor cantidad de cabezas y mayor cantidad de kilos. Pero todo esto se hace con una política de base seria. No podemos decir, produzcan y al otro día cerramos en donde vendían. Y al otro día de 140, 150 pesos nos encontramos que en mayo, en el momento del destete, en el momento de la zafra de terneros y de vacas de descarte, en donde se hace la recomposición del rodeo, en donde las economías regionales, las zonas marginales más áridas, en donde está la ganadería de vientre, se hace ese descarte para aprovechar el mejor precio, lo afectaron, lo azotaron y le hicieron vender a 70 pesos el kilo. Entonces, con el propósito caprichoso de darle carne más barata a la gente, cosa que no sucedió. Entonces, si hay cosas que uno las dice mirando, por lo general los humanos somos así, miramos el espejo retrovisor de nuestras vidas, de nuestro pasado, y comparamos con lo que vamos haciendo en el presente, y sabemos medianamente cuáles pueden ser los resultados. Y nosotros sabíamos que frenando, desconectando la exportación, se baja el estímulo a la producción, se cae el precio de la hacienda en pie, pero en la góndola sigue al mismo precio. Esto se lo dijimos muchísimas veces, lamentablemente no fuimos escuchados, fue mucha la presión para que fueran corrigiendo hasta que llegara a una mejor cantidad de nivel de exportación de carne que se fue abriendo. Aún queda mucho todavía por hacer. Yo creo que hay que ser consecuentes con lo que se promete, con lo que se dice desde el gobierno y generar las aperturas necesarias. No hay que tenerle miedo. O sea, esto de buscar los culpables de la inflación en la producción es seguir en el camino equivocado. Las fuentes de la inflación es la falta de certidumbre, la falta de decisiones claras, la falta de consensos en la política, consensos con los distintos sectores para poder salir adelante con un plan realmente que se construya con todos los argentinos y no que se construya con alguno que quiere eternizarse en el poder o permanecer en el poder a través de algún logro, algún acierto. La Argentina, si sigue así, lamentablemente va a seguir el derrotero de estas situaciones desencontradas y que tiene un país con muy buenas condiciones, con muy malas decisiones y que realmente el pueblo está sufriendo. Bueno, Carlos, por supuesto agradecerle esta comunicación y por último me gustaría saber cómo va a continuar tanto Federación Agraria como la mesa de enlace ante ciertas aperturas, pero también con todas estas vicisitudes. Bueno, nosotros venimos haciendo asambleas, vamos a continuar haciendo asambleas. Ya hay una que se fue anunciando que iba a ser en febrero, estamos viendo si en febrero o los primeros días de marzo, en Alcorta, en donde vamos a tratar de tener ya delineado las principales ejes de abordaje, tanto en el gobierno nacional como en los provinciales y en la legislatura y en el Congreso, para poder darle fuerza a todo esto que medianamente te estaba diciendo: financiamiento, infraestructura, camino, conectividad, seguridad, y la condición impositiva y que haya previsibilidad, y para las economías regionales una condición distinta, porque no se arregla con sacarle presión impositiva. Hay economías que necesitan 3 a 5 años para potenciarse, porque son por lo general cultivos perennes, y que de una sola cosecha al año, entonces es mucho más difícil, pero lamentablemente no se entiende de que la pampa húmeda es la generadora de divisas y las economías regionales son las generadoras de puestos de trabajo, y que las dos cosas deben hacer sinergia para tener un país potencialmente bien económicamente y con la salida de la pobreza a través del trabajo.
Y allí lo escuchábamos al presidente de Federación Agraria y también a uno de los integrantes de la mesa de enlace, Carlos Sachetoni. Nos contó el balance de lo que ha sido el 2021, la situación coyuntural que están viviendo con el gobierno y cómo se preparan y elaboran un documento para presentarle nuevamente al gobierno nacional de cara a este 2022. Ahora nosotros nos vamos a una brevísima pausa y enseguida seguimos con mucho más de producción animal. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. En todos los ambientes, con todas las tecnologías, nuestras 25 variedades de soja con genética elite te garantizan el máximo rendimiento, porque eso quiere decir DM, que nuestra soja da más. Elegí la tuya en donmario.com. Segundo bloque de producción animal. Seguimos en la pantalla de Chacra TV con actualidad, con todo lo que sucede en el mercado granario y pasamos a hablar con otro de los referentes. Vamos a retomar lo que ha sido una charla con Raúl Milano. Él es el director ejecutivo del Rosgan y nos cuenta todos los detalles, sustentabilidad, lo que pasa en materia de genética y mucho más. En comunicación aquí en Chacra Televisión Virtual junto al director ejecutivo del Rosgan, Raúl Milano, que siempre es un placer recibirlo. Muchísimas gracias por ser parte de Chacra Televisión y en este caso de Producción Animal. Bueno, muchísimas gracias para mí y para todos ustedes. La verdad que los felicito primero como señal, veo que están ya en la grilla de Cablevisión, así que bueno, vamos creciendo. Exactamente, dando poco a poco algunos pasos, pero firmes. Raúl, me gustaría comenzar con lo que ha sido el balance del 2021. Bueno, habían con mucha fuerza lanzado todo vía streaming y quería saber qué repercusión habían tenido de los socios y de los compradores. Bueno, yo diría así, digamos, el 2021 como año para la cadena, uno siempre tiene que hablar en términos de cadena, más allá del Rosgan, del mercado ganadero. Como cadena tiene claroscuro, hay sectores que le ha ido muy bien y otros relativamente. El sector de cría, digamos, el que mejor le ha ido, con buenos precios, con una demanda muy importante, con una recuperación, tal vez los precios más altos de la historia en comparación con lo que es el gordo, ¿no? En esa relación que se hace. El invernador tradicional fue tratando de comprar y tener pata en los campos, con lo cual no le fue relativamente mal, porque se fue valorizando lo que fue comprando. El filotero como sector, que es muy importante, el sector de confinamiento sí la ha pasado más complicado, porque evidentemente tuvo que trabajar casi todo el año a pérdida, y nadie está para trabajar a pérdida, lo cual implica
que se ha descapitalizado fuertemente y los que se ve, digamos, todos los filos se han ido achicando en su volumen, se han mantenido, digamos, los más grandes, tal vez los más profesionales, los más vinculados a la venta de la cadena final, que a veces son frigoríficos que lo llevan adelante, particularmente, y la industria, bueno, que pasó un año no tan excepcional, sobre todo la exportadora, como fue el 2020 con 900 y pico mil toneladas. Este año ha sido de 800.000 toneladas, bueno, hay algunas discusiones sobre si 800.000, poco más o menos, no fue malo, porque sigue siendo cifras muy importantes desde el punto de vista de la exportación. Y el consumo relativamente planchado, porque tiene que ver con los ingresos, y los ingresos han sido complicados. En todo esto, la pandemia, lo que ha hecho en el 2021 y viniendo a lo nuestro, es que ha habido un corrimiento muy importante hacia la utilización de nuevas tecnologías como detalle, digamos. Muy importante en la parte comercial. Uno tiene que imaginarse que la ganadería es un sector teóricamente muy tradicional, con sistemas de remate de ferias históricos, muy importante, muy en el interior, formatos de asentamiento realmente y de comercialización locales, regionales, muy importantes. Bueno, pero llegó el streaming, primero la televisión, lo que se ha estado haciendo remate televisado, pero también llegó el streaming fuertemente a todos los lugares, o a lo mejor remates por internet, algunos con aplicaciones dando vueltas. Bueno, todo eso Rojan lo encuentra bastante preparado, por supuesto que teniendo streaming muy operativo, y con lo cual podemos decir que el 2021 fue un muy buen año. Bueno, además de los factores que enumeró, también se complicó por un lado por la cuestión climatológica que se ve presentada ya desde el año pasado y continúa este año, y por otra parte las medidas tomadas por el gobierno como cierre de las exportaciones, bueno, cierta disyuntiva, por supuesto inflación y ni hablar de todo lo que tiene que ver con la carga impositiva. ¿Cómo afecta al sector y cómo los afecta a ustedes también? Bueno, sí, sin lugar a duda que el 2021 estuvo marcado por cosas como claramente planteadas. Digamos, la última etapa de los últimos 3-4 meses fue de una sequía realmente terrible, el 2021, de las peores que ha habido dando vuelta, que va a tener un gran impacto hacia adelante. Pero también, digamos, en el primer semestre hubo este cierre de exportaciones, siendo Argentina uno de los principales exportadores a China, fue durante un tiempo el primero, después el segundo durante bastante tiempo, y esta decisión introspectiva en el análisis que a veces el gobierno hace, que para que la carne esté barata, para que no suban los precios en el mercado lineal y todas estas cosas no ocurren, lo que hacemos es cerramos la exportación y va a haber más carne para acá. Y evidentemente quedó demostrado que no hubo mucha más carne, que los precios no bajaron mucho, relativamente se ralentizaron, pero que lo que iba básicamente a China era otra calidad, otra categoría, era vaca conserva, vaca manufactura. Con lo cual lo que fue indicando es que fue un error hacer esto, porque el daño que se hace, más allá de la cantidad de tonelaje que se dejó de exportar, y esto es importante a tener en cuenta, en estos días la Argentina ha estado discutiendo con el Fondo Monetario lo que tiene que pagar, y fíjese como dato importante, si Argentina hubiera exportado lo que dejó de exportar, ese dinero en dólares estaría acá. Lo que hoy se está discutiendo en términos de pagos que la Argentina tiene que hacer son los 1.000 y pico millones que Argentina dejó de exportar si hubiera seguido faenando y haciendo este destino. Fíjense cómo cada medida tiene relación y uno dice, si uno lo hubiera pensado, porque si el objetivo central era en este 2021, esa decisión del gobierno, bajar el precio del consumo, el consumo en la Argentina ha bajado, no tanto el precio, porque todo aumenta, porque la inflación es un problema, pero sobre todo bajó por el bolsillo flaco que tienen los argentinos, perdido muchos los ingresos, y por eso hay menos consumo de carne, como también hay menos consumo de muchas cosas. Entonces, en última instancia, la sequía y el cierre de exportaciones afectaron mucho. Y sobre todo el cierre de exportación afecta desde el punto de vista de lo que es la expectativa. Este es un sector que se mueve con expectativa, con periodos largos, y evidentemente fue un problema. Raúl, respecto a las perspectivas de cara a este 2022, ¿cómo se presentan y cómo van a continuar? Imagino que va a seguir toda la comercialización vía streaming, pero también van a apostar a nuevas tecnologías y a nuevas maneras de llegarle al consumidor. Bueno, nosotros en 2022, en enero, ya hicimos remate, que es muy importante porque de alguna manera el Rosgan es el sistema de venta básicamente de invernada y cría, que es un precio de referencia, así como está el mercado lineal, que es un precio de referencia,
el Rosgan, y yo creo que todo el mundo estaba esperando a ver qué pasaba con este Rosgan que arrancaba. ¿Por qué? Primero porque la sequía ha sido muy fuerte, porque hay una salida de oferta un poquitito adelantada, no mucho, pero hay un poquitito, porque los pastos están sumamente complicados, la gente tiene que sacar a la mercadería. Y enero un poco iba a tratar de marcar qué es lo que pasaba, digamos, con una oferta relativamente importante, si había una corrección de precios a la baja o no. Estamos hablando del 2022. Con lo cual uno tiene que decir que este es un año que va a estar asignada por dos cosas. La invernada con una oferta importante en el primer momento, pero no porque haya gran volumen de invernada. El periodo más grande de invernada fue el 2019 y casi un pedacito del 2020, ya el 2021 hubo menos invernada, hubo 600 y pico mil terneros y terneras menos, y este año se va a mantener, con lo cual la oferta no es que sea mayor, todo lo contrario, puede aparecer coyunturalmente por resultado de la sequía. Pero por el otro lado tenemos que decir también, digamos, que así como está el tema particular de la sequía que aceleró, todo el mundo quería saber cómo iban a estar los precios para definir valores. Entonces uno notó que la invernada tuvo bajas de un 6%, que no es una barbaridad, pensando en enero, sobre todo el ternero, menos en el novillo de unos años, el 2,5% menos, comparado a diciembre, que fue un mes que veníamos muy arriba en los valores, y la vaca de invernada con una gran demanda, porque a fin de cuentas lo que se denomina hoy vaca de invernada es lo que busca el frigorífico para hacer China. Entonces, este 2022, ¿cómo arranca? Con una oferta baja del lado del consumo porque los frigoríficos están fuertemente desocupados. Como resultado de la sequía, yendo a la invernada, hay una salida un poquitito más en volumen de lo habitual del periodo de zafra. No obstante ello, digamos, este volumen que está saliendo no impacta tanto en la caída de los precios. Con lo cual el 2022 uno tuviera que decir, yo creo que va a ser muy parecido al 2021. Tal vez no siga creciendo en precios tanto la invernada como tuvo el recorrido, particularmente el 2021. ¿Por qué la invernada aumentó tanto? Y por qué eso afectó a que los feedlot tuvieran problemas para engordar, porque tenía un ingreso con un valor muy alto por el ternero que compraba y que después lo reconvertían en kilos. Bueno, estuvo muy firme porque tiene mucho que ver con el problema macroeconómico del país. La única explicación, si el feedlotero no es un gran demandante, ¿por qué la invernada estuvo firme? Es porque el invernador tradicional, porque algunos sectores que se dedicaban a la agricultura, que tuvieron una relativamente buena cosecha, y los Ciro Bolsa dijeron, bueno, vamos a empezar a meter un poco de animales si el campo está armado. Estos fueron los grandes demandantes que pusieron algunos cuantos pesos por encima de los demás, que en última instancia tenía que ver con el problema que hay en el país. ¿Por qué alguien estaba dispuesto a pagar 5 pesos, 10 pesos más y que iba aumentando permanentemente el precio del ternero? ¿Porque se podía vender bien? ¿Porque era fácil? No, simplemente porque forma parte de las expectativas. La macroeconomía influencia muchísimo en lo que está. Hay que pensar que el hombre de campo, vinculado básicamente a la ganadería, no hace otra cosa que eso, básicamente ganadería. Entonces no es que está invirtiendo todo el día y dice, bueno, a ver, voy y compro un departamento, compro algo, no, no, vuelve y repone. La reposición muy firme y este 2022 yo creo que va a ser muy similar al 2021. En materia de precios, ¿cómo se va a posicionar este año? ¿Va a haber un aumento? Lo que estuve diciendo me parece que sería, yo creo que siempre va a haber corrimiento en un país que tiene una tasa de inflación del 50% anual, o como algunos estiman este año que puede ser inclusive por encima del 60%, pensar que la ganadería, que la invernada no va a aumentar, sería imposible. Por eso hay que verlo en términos nominales contra esa inflación, a ver si realmente aumentó más o no. Sí, pero se Pero esperaba un evidentemente, aumento mucho mayor de lo que fehacientemente fue, por eso le claro, preguntaba, claro. como que hubo un corrimiento y que realmente el aumento que tuvo el ganado no fue lo que realmente esperaban los productores. El aumento fue importante. Si uno lo tiene que mirar en un país con una inflación del 50%, el aumento del precio de la invernada estuvo más cerca casi del 70%. Recuperó muchísimo y afectó a los filoteros que no podían seguir. Es decir, 2021 estuvo asignado por un año de muy altos precios de la invernada, con lo cual la relación del precio generalmente que uno tiene de la invernada comparando con el precio gordo, normalmente se mueve en un 15%. Esto significa que si algo vale 200 y pico pesos, dijéramos, tendría que valer un 15% más. Ha estado muchísimo más. Que la invernada esté en 330 o 310, como en el último mes de enero,
contra 2,50, 2,60, que es lo que está en el gordo, hay una diferencia muy grande que está más cercana casi al 25 al 30%. ¿Esto qué significa? Cuando hay una apertura muy grande, ¿se va a mantener el 2022? Yo creo que es difícil mantenerla. Por eso, en esta opinión, digamos, el 2022 va a tener correcciones de precio porque va a tener que ver con la inflación general. Pero esta alta recuperación que hubo durante el 2021 me parece que va a ser muy difícil de volver a repetir en el 2022. ¿Por qué? Porque las dos razones que dan para que la demanda exista eran, uno, los problemas macroeconómicos, siguen más allá del acuerdo con el fondo. Y segundo, el tema de los fileteros, que han tenido un recorte muy grande y una pérdida muy importante de periodo de tiempo. Si estos no pueden comprar o compran relativamente, evidentemente la demanda va a seguir estando, pero va a buscar precios más acomodados. Quiero decir, el 2022 no creo que haya precios récord como el 2021, aunque sigan aumentando en función de la inflación esperada. Clarísimo, Raúl. Me gustaría cerrar con dos cuestiones. Por un lado, se está haciendo mucho hincapié en las economías circulares, en todo lo que tiene que ver con materia de sustentabilidad y el carbono neutro, que esto puede proporcionar determinados tipos de producción. Y por otra parte, en que Argentina está muy posicionada en materia de genética, sobre todo de bovinos, y de seguir fomentando esto. Pero con la coyuntura que tenemos, ¿cómo ve posible que siga creciendo todas las cuestiones en materia de inversiones tecnológicas? Sí, bueno, por supuesto tenemos todas estas dificultades. Bueno, el tema de la huella de carbono, que al final de cuentas tiene que ver con el cambio climático, con el calentamiento global que hay, con lo que estuvimos sufriendo durante este periodo de tiempo. Estos periodos extremos que tiene el mundo, donde hay temperaturas muy altas desde el punto de vista del calor y temperaturas muy frías, este movimiento en los extremos tiene que ver indudablemente con el calentamiento global. Sobre eso la ganadería siempre ha existido de parte de determinados sectores que tienen una gran recursos para tratar de orientar, es decir, el culpable de esto es la ganadería, porque su proceso, digamos, al ser un rumiante y de todo lo que larga de metano, en última instancia, ellos decían que eran como el 30% del total del calentamiento global. Eso está absolutamente demostrado que no es así. Ha estado demostrado por todos los estudios que se ha estado haciendo, pero inclusive países como la Argentina, que tiene un recorrido muy importante en la utilización de las pastos y pasturas, es distinto porque hay un proceso de reconversión distinto. Creo que lo mejor que ocurrió con la pandemia, entre todos los desastres, es ver esas imágenes que todos podíamos ver cuando el mundo estaba casi parado, cómo a pesar que las vacas seguían eruptando o tirándose flatos, evidentemente bajó fuertemente la incidencia, con lo cual demostró que no era el problema las vacas, que el problema son otros sectores que aportan muchísimo más al calentamiento global. Pero la Argentina, porque el mundo lo va pidiendo, cada vez más va a tener que entrar en este tema de la huella de carbono, y lo está trabajando responsablemente. Trabajar el tema de la huella de carbono y lo que tiene son temas técnicos que todas las instituciones están haciendo, también, digamos, del punto de vista oficial se trata de trabajar, porque el mundo cada vez más va a empezar a pedir determinadas condiciones en la carne que tiene. Uruguay en ese sentido trabaja muy bien y yo creo que Argentina está tratando de hacer lo posible. También los problemas macroeconómicos tapan mucho de estas cosas, pero hay un gran sentido de responsabilidad y preocupación sobre el tema de la huella de carbono que evidentemente se está trabajando y hay que hacer más, pero se está trabajando bien. Vamos a la segunda pregunta que tiene que ver con el tema genético. Bueno, Argentina es uno de los grandes rodeos del mundo con un desarrollo genético muy bueno. Argentina tiene cosas que otros países no tienen. De manera tal de que la genética y todo lo que son esos cambios, todos estos modelos, digamos, de DEPS, de cosas que permiten cada vez mejorar todos los datos, se van aplicando. Evidentemente esto tiene mucho que ver con estudios básicamente biológicos de trabajo, pero también con la utilización de las nuevas tecnologías. Y la genética en la Argentina ha mejorado muchísimo. Lo vemos en lo que son los remates de cabaña, lo vemos en que la Argentina se convierte en unos grandes exportadores, particularmente de semen en algunos casos, con raza sintética no originaria de acá, uno diría el Bradford. El Bradford originario de Australia, sin embargo, argentino, de los grandes exportadores mundiales, del toro en sí por un lado y por otro lado el semen cuando lo realiza. Quiere decir que esas dos cosas se están trabajando, yo diría bien,
en un marco que siempre pone la duda, que es los problemas que tenemos de coyuntura. Es decir, que hoy día te cierren las exportaciones, que te lo abran relativamente. En estos formatos eso no hace bien, porque este es un sector que invierte a mediano y largo plazo. No obstante eso, el productor sigue apostando y sigue apostando a su calidad. Pues yo siempre digo, la vaca es distinto al poroto de soja, como te doy un ejemplo. El poroto de soja, cuando uno lo agarra y lo mira, es una camioneta, un departamento, una máquina agrícola nueva. La vaca hay una relación de afecto y es un ser viviente que es distinto, con lo cual a todo el mundo le cuesta desprenderse. Por eso no es fácil que los rodeos se limpien totalmente. Uno solamente ve a veces en los Holando, digamos, lo que es el tema lechero, que sí se cierran por problemas, y uno dice, bueno, un plantel entero se terminó. Pero el resto la gente sigue manteniéndolo porque la genética es importante, porque la historia es importante y porque el expertise que tiene el argentino desde el punto de vista de esto es realmente los mejores del mundo. Muchísimas gracias, Raúl, por esta comunicación, por la claridad de sus palabras. Y bueno, seguiremos en contacto como siempre para más novedades. Bueno, un gran saludo a usted y a toda la gente de Chacra TV. Y ahora sí, hemos llegado al final de nuestro programa de producción animal. Como siempre, es un gusto tenerlos. Hemos hecho un recorrido de la actualidad, de todo lo que pasa en materia granaria. Todas las semanas estamos allí acompañándolos y en esta oportunidad nos tenemos que despedir. Los vamos a dejar con toda la programación de Chacra Televisión. La semana que viene nos volvemos a reencontrar con mucho más de producción animal.